¿Cómo ves la relación entre la filosofía y la fe cristiana en la historia de la iglesia? Bueno, este es un tema que me apasiona también. Hubo un tiempo que se llamaba a la teología la madre de todas las ciencias, pero empezó a generarse como una especie de rivalidad. Pero necesitamos cuidarnos de los pecados de esta época. ¿Cuáles serían los pecados de esta época? La arrogancia está entre los primeros. A ver, entre nosotros. Como cristianos podemos hacernos los tontos de lo que está pasando. Sí. Pero tarde o temprano las consecuencias nos van a llegar. No nos sirve un evangelio que sea coherente con el evangelio, pero que sea irrelevante para esta generación. Tampoco nos sirve algo que sea muy relevante para nuestra generación, pero que sea incoherente con el mensaje de Jesús. Qué bueno que estás allí, querido amigo, querida amiga. Nosotros continuamos con esta serie de 4 episodios. Ese es el tercero con el autor, pues por supuesto, cantautor. Él es argentino, pero vive en España. ¿Te ha gustado España? Me encanta España. Ya aprendiste de la cultura. Estoy aprendiéndola y disfrutándola en el proceso. ¿Qué tal si nos sumergimos un poco acerca de teología y filosofía en la historia de la iglesia? Estamos en CEPA y pues por supuesto vamos a escuchar algo de comentarios, ruidos, porque es una feria y la gente está por allí, pero nosotros aquí como muy buenos profesionales nos vamos a enfocar en ustedes. En lo nuestro. Sí, ¿cómo ves la relación entre la filosofía y la fe cristiana en la historia de la iglesia? Bueno, este es un tema que me apasiona también. Ok, además, ¿no? Otro más. Soy un hombre de muchas pasiones. Ajá. Me encanta este diálogo, este vínculo entre la filosofía y la teología. Hubo un tiempo que se llamaba a la teología la madre de todas las ciencias, ¿no? Sí, ok. Pero cuando se entró en un tiempo más moderno, ¿no? A partir del siglo XVII, XVIII, empezó a generarse como una especie de rivalidad y como una ruptura, ¿no? Por un lado quedó la teología como una ciencia menor, por así decirlo, y la filosofía y la razón ganaron en poder, ganaron en credibilidad. Y en realidad me parece que siempre ha sido muy valioso este diálogo entre la filosofía y la teología. Un diálogo que ha sido caótico por momentos, Sí. que ha sido tenso por momentos y que dentro de la iglesia muchos lo ven con muchísimo recelo. Claro, porque algunos dicen este vino a filosofar. Claro, ¿no? Como si fuera algo negativo. Correcto. ¿No? Este vino a filosofar como si fuera algo negativo, como si fuera algo de lo cual hay que alejarse y como si es algo que pone en crisis a la fe, ¿no? En realidad, la teología cristiana está en un diálogo constante con la filosofía desde sus comienzos. O sea, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios, y todas las cosas por él fueron creadas, etc. Esta idea del Logos era una idea que era muy importante para la filosofía griega, que era la idea de que había una lógica que daba orden al mundo. De hecho, nuestra palabra lógica viene de Logos. Ok. Entonces, cuando en el Evangelio de Juan se nos dice, por ejemplo, todos en él hemos sido creados, cuando se nos dijo, en el principio existía el Logos, todo fue creado por él, lo que nos está diciendo es, está conectando nuestra teología cristiana con la filosofía. Y está diciendo, ese Dios que los filósofos sueñan, ese es el Dios del cual yo les vengo a hablar, ¿no? Claro. Entonces, siempre ha sido muy rico el diálogo entre la filosofía y la teología cristiana. En las últimas décadas y siglos se ha producido un distanciamiento que creo que no es muy saludable y que necesitamos volver a crear ese puente, ese vínculo, ese diálogo. ¿Dónde crees que ese puente se rompió? Creo que fue en la modernidad. ¿En el abuso? En el abuso, ¿a qué te referís? De pronto de hacer... hay mucha gente que usa la filosofía creando analogías y de repente eso estaba descontextualizando lo que la palabra realmente dice y no es lo que quiere decir. Sí, eso creo que pasó, como en la alegoría, por ejemplo, Correcto. en la cuestión de alegorizar. Creo que fuertemente se vio en la modernidad, cuando la sociedad fue tomando como cierta distancia de los ideales cristianos, por ejemplo. Entonces la filosofía fue vista como la gran crítica de la religión, ¿no? Y ahí surgió como esa dicotomía tan moderna entre, bueno, la religión y la razón no van por el mismo carril, ¿no? No pueden tocarse. Un buen cristiano no puede ser un filósofo y un buen filósofo no puede ser cristiano.
la historia está llena de buenos filósofos y cristianos. Y entonces, ¿cómo la filosofía podría ser una buena aliada del evangelio, de la religión, en este medio, en la actualidad? Creo que podemos encontrar buenas formas en las cuales se puede dar esa alianza. Creo que es una de los grandes aportes que puede tener la filosofía en relación con la teología y con la fe cristiana es sacarla de un subjetivismo. Es decir, nosotros estamos un poco acostumbrados a decir, bueno, es mi relación con Dios. Dios me dijo a mí, yo creo que el Espíritu Santo me dijo tal cosa, y es muy fácil que entrando en ese juego nos giremos hacia un subjetivismo, donde estoy yo solo con mi propia verdad y con Dios. Claro. La filosofía nos pone en una dimensión un poco más crítica. Nos hace pensar, bueno, ¿por qué pensás eso? ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Realmente fue Dios o fue tu propia conciencia la que te llevó por ese camino? Wow. Entonces, la conciencia nos hace poner en crisis algunos de los falsos amigos que podemos llegar a tener. La filosofía hace que la teología suba la vara en algún sentido, ¿no? Que no nos quedemos simplemente con medias verdades. Y eso ha pasado a lo largo de la historia. Cada vez que la filosofía ha descubierto un nuevo dilema, un nuevo planteo, la teología se ha visto en el desafío de tener que responder a todo eso, ¿no? Entonces, podemos llevarlo una vez más por el camino del temor, del miedo y de cerrarnos, o decir, bueno, me han traído un nuevo desafío, lo acepto, como en una batalla de gallos, Claro. ¿no? Acepto el desafío y redoblo la apuesta. ¿Y cómo lo asumo? ¿Cómo lo enfrento? Bueno, usaste una palabrita muy linda, asumo, Ajá. ¿no? Asumir. Hay un teólogo que fue San Ireneo de León, que él decía, lo que no es asumido no es redimido. Es un concepto que a mí me encanta. Es decir, si yo no asumo la realidad en la que estoy, si yo no asumo las preguntas de mis contemporáneos, no las puedo redimir. Wow. ¿Por qué Cristo pudo redimir a la raza humana? Porque la asumió. Claro. Cristo se hizo como uno de nosotros para poder redimirnos. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que asumir las preguntas, los dilemas, los cuestionamientos de nuestros semejantes si queremos que la redención llegue ahí. Si nuestra redención no responde a las preguntas que las personas tienen, en realidad estamos respondiendo preguntas que nadie está haciendo. Claro. Y entonces, ¿cuál debería ser el papel de la filosofía en el contexto actual evangélico? Creo que la tradición evangélica ha sido bastante reacia a la filosofía, ¿no? Sí. Esto podemos trazarlo un poquito hacia Lutero, de quien estuvimos hablando hace un rato. Lutero es un personaje fascinante que tiene grandes luces y grandes sombras. Una de las sombras que proyecta un poco Lutero es que él tiene algunas frases que se volvieron tristemente célebres en relación con la filosofía. Recalcas tristemente. Tristemente. Lutero, por ejemplo, decía, la filosofía, esa prostituta, Sí. ¿no? La ramera razón, decía. Todas esas frases que generaron como esa idea de que el pensamiento, la razón y la filosofía eran como enemigas de la verdadera fe. Lutero no quería decir exactamente eso, y no voy a entrar en detalles acerca del pensamiento de Lutero, pero sí quedó en la iglesia evangélica esta idea de que la filosofía, si empezamos a mezclarla con nuestra fe, nos apartamos. O sea, no suma mucho y es un gran peligro. Creo que es necesario cambiar un pensamiento como ese, y hay muy buenos libros que pueden ayudarnos en ese camino. En mis libros yo siempre estoy poniendo a la teología en diálogo con la filosofía y recomiendo eso. Recomiendo, por ejemplo, una obra magna del doctor Justo González acerca de la historia del pensamiento cristiano y la historia de la iglesia. Una obra maravillosa de Alfonso Ropero, que tuve el privilegio de prologar y que habla acerca de la relación en la historia de la teología y de la filosofía. Todos estos libros pueden ayudarnos a abrir nuestra mente, a darnos cuenta de que, sea que seamos conscientes o no, siempre estamos haciendo filosofía. Claro. A lo mejor hacemos filosofía de muy mala calidad, pero siempre la estamos haciendo. Siempre hacemos teología, siempre estamos interpretando la Biblia. Claro. El gran desafío para nosotros es hacerlo de una manera que sea no solamente sostenible a nivel racional, sino que también sea intrínsecamente cristiana. En ese negocio estamos, por así decirlo. Pues, pero se tiene que tener bastante conocimiento para precisamente generar este puente entre la teología y la filosofía, ya que se podrían
cometer muchos errores. Ujú. ¿Qué recomiendas que se haga si es que esto se quiere poner en práctica? Para evitar algunos de esos errores. Sí. Bueno, una cosa que yo diría para evitar esos errores es cuidarnos de la soberbia intelectual. Ok, La soberbia intelectual de decir que quizás porque yo leí 1, 2 o 3 libros o porque soy experto en un área, de pronto me cierro a los rayos de luz de verdad que vienen de otros lugares, ¿no? Nosotros creemos que no somos la luz, sino que creemos en el Padre de las luces. Me gusta ponerlo en los términos de un vitral. Viste que en las iglesias a veces están esos vitrales sí, preciosos, preciosos. ¿no? Gigantes, llenos de colores. Nosotros creemos que somos la luz, pero más bien somos como un pedacito de un cristal de un color. Ok, La luz pasa a través de nosotros. Y cuando la luz pasa a través de nosotros, nosotros la dejamos pasar con nuestro color, con nuestra forma, con nuestra opacidad. Ujú. Pero nosotros no somos la luz, ¿no? Claro. Entonces, creo que cuidarnos de la soberbia intelectual sería un primer pecado a tener en cuenta. Importante. Y un segundo pecado creo que tendría que ver con esta idea que se escucha mucho, y es que decir que sobre ciertas cosas es mejor no preguntar, ¿no? Ok. Como una defensa de la ignorancia para no ir por el lado de perder la fe, ¿no? A veces algunas personas quizás se han metido en conocer algo de filosofía y ese camino los ha alejado de la fe, pero hay una frase muy famosa, no me acuerdo si es de Blas Pascal, me parece, que decía que un poquito de filosofía te aleja de Dios, pero mucha filosofía te vuelve a acercar, Tremendo. ¿no? Entonces, creo que el desafío de poder conocer sin perder la humildad y el desafío de salirnos de la ignorancia sin perder en ningún momento la curiosidad. Claro. Dios nos ha hecho seres pensantes, nos ha hecho seres intelectuales y no vamos a estar en una plenitud del tipo de personas Ujú. que hemos sido creados si no logramos que la reconciliación se extienda a todas las áreas de nuestra vida. Creo que tenemos que buscar una integralidad de la fe, una espiritualidad profunda, pero también una intelectualidad profunda, un cuidado de nuestro cuerpo que sea integral, relaciones con los demás que sean integrales, con la creación. No podemos ser personas disociadas, personas súper espirituales, pero que son ignorantes, o que no cuidan su cuerpo, o que tienen pésimas relaciones, ¿no? Esa no es una verdadera fe cristiana. Una verdadera fe cristiana lleva integralmente la reconciliación a todas las áreas de la vida. ¿Crees que en la actualidad, en lo que está sucediendo hoy en día, hay mucha soberbia intelectual? Sí, la verdad que eso se ve tristemente mucho también. ¿Y sabes dónde se ve mucho? En las redes sociales. En las Ok. redes sociales constantemente se está viendo que todo el mundo está destruyendo a alguien, ¿no? Fíjate, si vos te pones a ver los video reacción, apologista cristiano destruye apologista tal. Sí. Filósofo destruye a cristiano. Cristiano destruye a tal. Dejemos de destruirnos, por el amor de Dios. Claro. O sea, en algún momento tenemos que empezar a construir, salir de esta lógica de como si fuera una competencia, a ver quién es más brillante. Y lo más triste de todo esto es que cuando uno empieza a conocer un poquito más sobre otras cosas, generalmente va dejando atrás esa actitud tan bélica. Claro. Porque te vas dando cuenta de que no es tan fácil a lo mejor cuando conociste una cosa, es fácil subirte a ese pedestal de arrogancia. Pero cuando conociste esta y otra un poquito más allá y otra un poquito más allá, tu mundo ya es un poco más grande como para tener la arrogancia intelectual de andar destruyendo intelectualmente a los demás. Claro, y tal vez se debe a que la información que se ha dado ha herido, o el trato que se ha dado ha herido a través de esa falta de humildad en la fe, Ujú. de esa soberbia Ujú. de creer saber todo y tener la total verdad. Ujú. Y de pronto es esa gente que está reaccionando como no se debe, atacando y destruyendo a otros. Claro. Y eso, por ejemplo, me parece que en la iglesia evangélica se ha visto mucho en los últimos 10 años, te diría. Ok, ¿Qué sucedió? Personas tuvieron una experiencia con Dios muy potente, muy transformadora, se encontraron con Jesús, Jesús les cambió la vida, en una comunidad de fe que quizás no tenía mucha formación ni bíblica, ni filosófica, ni teológica. Ahora, de pronto, Internet les puso al alcance de un youtuber que los introdujo en el pensamiento de Santo Tomás. sí. Un libro que los hizo conocer acerca del argumento Calam. Un apologista que los llevó a reflexionar
en las 5 vías para conocer la existencia de Dios. Ajá, sí. Y al conocer eso, miran atrás la comunidad de fe de la que han salido y dicen, estos son unos ignorantes. Yo estoy para otras cosas. Esa disociación, esa ruptura con la comunidad de fe que nos vio crecer, generalmente trae mucho dolor. Claro. Porque si algo hemos aprendido, es para ponerlo al alcance de los demás también. Claro, por supuesto. Creo que esa es la gran responsabilidad pedagógica. Si algo hemos tenido la posibilidad de conocer, de estudiar, no es para subirnos a la Torre de Marfil. Es justamente, no es para mirar a los demás y decirles son unos ignorantes que no entienden nada. Claro. Es justamente para conocer de lo bueno que tenemos. De lo que tengo, te doy, ¿no? Claro, pero no es en gran parte culpa del ignorante como nosotros o como yo, el hecho de haber subido a esas personas ahí a esa Torre de Marfil. Puede ser que a veces haya pasado eso. Creo que mucho de eso sucede con la lógica de las redes sociales. Claro. Que van generando una disociación. Porque cuando vos sos simplemente un perfil en Instagram o un nombrecito en Twitter, para mí me es muy fácil atacarte. Claro. No significa nada. Pero cuando vos sos una persona real de carne y hueso que te tengo acá al lado, es más difícil ser hiriente, Sí. comportarme como una basura. Claro. Es más difícil. Claro. Entonces las redes han generado esa distancia de sentirnos que yo te puedo decir lo que sea, porque total soy impune. En ese sentido han hecho mucho daño. Claro. Y en ese sentido la comunidad cristiana creo que puede ofrecer una reconexión. Ok. La pandemia nos ha desconectado muchísimo. Sí. Nos ha separado, nos ha individualizado. Entonces cada uno es su perfil en su red social y desde esa torre de marfil mira las cosas. Sí, encontró una manera de comunicarse diferente. Claro, una manera de comunicarse, pero donde yo no tengo pares. Correcto. Donde es mi palabra y el resto de la sociedad. Donde es mi vida. Y... En mi vida son mis ideas, son mis autores, mis lecturas. Creo que volver a recuperar la importancia de la comunidad cristiana nos hace salirnos de esa burbuja digital y nos lleva a reconectar de una forma un poco más humana. Yo soy un usuario constante de las redes, me encanta la vida digital, creo que trae muy buenas cosas, pero también tiene grandes peligros que tenemos que aprender a surfearlos. Estamos viviendo en esta época, no podemos hacernos los tontos de que vivimos en esta época, pero necesitamos cuidarnos de los pecados de esta época. ¿Cuáles serían los pecados de esta época? La arrogancia está entre los primeros. Top. Y te diría incluso, pensemos en los pecados capitales. Justo un amigo del trabajo me estaba diciendo que hoy en día una gran forma de hacer publicidad en el mundo digital es pensar con qué pecado capital yo te puedo conectar. Oh, ok. Entonces, ¿te quiero vender algo? Bueno, lo voy a hacer con la gula. ¿Cómo puedo conectar esto con la envidia? Wow. Es decir, si yo logro meterme con algún pecado capital que está en lo profundo de tu corazón, voy a agarrarte, voy a engancharte. ¿Tiene Es sentido? una gran manera de hacer publicidad. Claro, tiene sentido porque es narrow marketing y en el narrow marketing tú atraes la atención a través de historias negativas. Claro. Entonces, Que son las que más atraen, las que más traccionan. Correcto. Y los cristianos a veces entramos en esa lógica y nos olvidamos de que en realidad estamos para contar una buena noticia. Claro. ¿No? Entonces, vivir en la lógica de lo negativo, del choque, la confrontación, de el te destruyo, de esa apologética tan combativa, es perder de vista que tenemos una buena noticia para comunicar, ¿no? Buenísimo, Y claro. nunca se nos puede ir de las manos esa conciencia. Estamos con Lucas Magnin aquí en este episodio en el que estamos disfrutando pues acerca del tema de filosofía, teología y de todos otros conceptos dentro de la historia de la iglesia y ya estamos redondeando, pero yo les quiero ir contando que en el próximo episodio, que ya es el final, la pregunta es, ¿qué rayos está pasando? La iglesia y posmodernidad. Interesantísimo con Lucas Magnin, autor. Ustedes quédense con nosotros conectados a través de CBC La Voz. Descarguen la aplicación, suscríbanse al canal de YouTube, entre otras plataformas digitales que pues tenemos para compartir con todos ustedes. Gracias también por escuchar los podcasts de CBC La Voz. Quédense allí, venimos con más.